Bien, saludamos ahora a nuestro compañero y colega Felipe Monroy, director de BC Noticias, quien nos ofrece un panorama completo de la actualidad de la Iglesia en México y en el mundo. Buenos días, Felipe. Adelante con tu comentario. ¿Qué tal, Jorge Román, amigos de Apostolicus, de aquí en Voces de Esperanza? Pues en esta ocasión no vamos a hablar de actualidad, pero sí de la contextualización de lo que vivimos hoy, en esto que ya también el Padre Germán nos adelantaba. Estamos en estos 100 años de la conmemoración de los acontecimientos que marcaron el inicio de esta guerra fratricida, en donde se cometieron obviamente abusos y errores, pero donde también se vivieron momentos verdaderamente luminosos de esperanza, de entrega, de fe, de martirio, de sacrificio. Y esto es lo que hay que ponderar. Hay que decir con mucha claridad que ya a la luz de la revisión histórica moderna, pues es evidente que hubo un error por parte de las autoridades eclesiásticas de aquella época. No fue su culpa, eran las condiciones de aquel momento y las inquietudes en torno a esa situación tan complicada que se avecinaba frente a la ley Calles, que tenía todas estas prohibiciones, sanciones y usurpaciones de las funciones religiosas de la Iglesia Católica para ser utilizadas por la administración postrevolucionaria del presidente Plutarco Elías Calles. Pues este tema, como también lo dicen los historiadores ya contemporáneos, no es una situación que se haya desatado de manera intempestiva, sino que se venía acumulando durante muchos años, particularmente después de la Revolución, en donde la Constitución Política Mexicana del 17 ya preveía sanciones y limitaciones a la libertad del ejercicio de la expresión religiosa en el país, y esto atentaba contra muchísimas expresiones, no solamente la católica, pero obviamente principalmente a ella, porque constituía la inmensa mayoría de los mexicanos en aquel entonces, mucho más allá de los 93-94% de los mexicanos, conservaba y tenía esta identidad religiosa particular. Pero ¿por qué digo el tema que fue un error esta parte de la declaración de la suspensión de cultos por parte del episcopado mexicano? Evidentemente era porque ellos tuvieron que salir del país, se refugiaron en el seminario de Montezuma en Estados Unidos para poder salvaguardar evidentemente su vida en muchos casos y también sus derechos, pero la feligresía quedó aquí, los sacerdotes quedaron aquí un poco sin guía, sin dirección, sin acompañamiento y ante una prohibición o una suspensión de culto que desató muchísimas situaciones graves. Hay que decirlo también con claridad, en aquel entonces la época y el mundo era muy diferente, México era muy diferente, muchos todavía tenían las heridas abiertas de la prolongada Revolución Mexicana, la estabilidad de las autoridades postrevolucionarias también era muy inestable, había habido varios asesinatos e intentos de asesinatos de los caudillos de la revolución, no había una estabilidad, no se había alcanzado esta estabilidad entre los poderes, y por supuesto también la feligresía católica quedó atrapada en medio de esta situación tan compleja. Los sacerdotes, muchos de ellos, y los laicos hicieron grandes esfuerzos y por supuesto muchos sacrificios para preservar su fe en medio de estas circunstancias, y también otro puñado de feligreses y de sacerdotes decidieron anticristianamente, hay que decirlo, tomar las armas para no solamente defender su fe, sino tratar de arrebatarle el poder a las autoridades revolucionarias constituidas. Independientemente si esto es o no justo,
evidentemente pues no se celebra ni a estos sacerdotes ni a estos feligreses que decidieron tomar las almas y las vidas de las otras personas solamente por una tradición de fe. Y obviamente en medio de estas circunstancias pues había situaciones que teníamos que defender o tenían que defender y preservar. Uno de estos episodios es el que quisiera compartir rápidamente, es el que justamente sucedió un 29 de julio de 1926 aquí en la Ciudad de México, pero particularmente en aquel entonces se trataba del departamento de Guadalupe Hidalgo, una provincia aledaña a la Ciudad de México. Había una gran separación en donde se encuentra la antigua Basílica de Guadalupe hoy, o sea que entonces era la única basílica que existía, la Basílica de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, en donde durante años hubo miedo por parte de las autoridades de la Basílica de Guadalupe sobre la repetición de un nuevo atentado contra la sagrada imagen de Nuestra Señora del Tepeyac. Hay que recordar que en noviembre de 1921 un intento, un atentado con un explosivo fue perpetrado por ya lo decía, estas épocas eran complicadas, por un fanático de la revolución y de un Estado laico, más que laico, laicista, en donde pues las figuras religiosas no debían tener sentido, no debían tener lugar, y para este sector muy cercano al gobierno postrevolucionario pues estaba en contra incluso de la propia imagen de la Virgen de Guadalupe. En noviembre de 1921 colocó una bomba frente al altar de la Virgen de Guadalupe, una bomba escondida entre un arreglo de flores, lo cual pues duplica lo pernicioso de su acción, y pues el artefacto estalló. Milagrosamente la imagen sobrevivió, a pesar de que no tenía mayores protecciones, obviamente, ni contra explosiones, ni contra nada más, y sobrevivió, y desde allí hubo un temor pues bastante fundado por parte de las autoridades de la Basílica de Guadalupe sobre el riesgo de que el gobierno o los compinches del gobierno o las instituciones que iba generando el gobierno, las instituciones revolucionarias de derechos sociales, sindicales, obreros, patronales, en fin, todos estos grupos pues hicieran nuevamente algún atentado contra el sagrado original. Ante este temor, el abad de aquel entonces, Feliciano Cortés Mora, pues tenía a su mano una gran cantidad de artistas que reproducían la imagen de la Virgen de Guadalupe, y les fueron muy útiles justamente hace 100 años. En 1926, como ya el padre Germán lo decía, pues comenzó justamente la preocupación de que al arrancar estas leyes, es decir, la aplicación de las leyes de calles, pues hubiera un abuso o un irrespeto en contra de la Virgen de Guadalupe, obviamente el centro de la devoción católica mexicana. De hecho, se cuentan las crónicas que ya el ejército mexicano había rodeado la Basílica de Guadalupe desde días previos a este 31 de julio, cuando iba a comenzar esta ley Calles, y también se cuentan en estas crónicas que la propia iglesia patrocinó y subvencionó una guardia guadalupana que también rodeaba la propia Basílica de Guadalupe, protegiendo el interior del santuario. Estábamos en ese punto de tensiones, pues sí, no solamente religiosas, sino políticas impresionantes. Pues se cuenta justamente que el 29 de julio, gracias a una reproducción que hizo el artista Rafael Aguirre, cargado por la Basílica de Guadalupe y por el abad Feliciano Cortés, hizo una reproducción que iba a sustituir a la Virgen de Guadalupe por una operación de salvaguarda del ayate original, y que estuvo en efecto fuera de la Basílica de Guadalupe, el sagrado original, durante 3 años. La madrugada de ese 29 de julio de 1926 se hizo una operación encubierta para
intercambiar estas dos imágenes, sacar el sagrado original en un ropero chino, en una operación, insisto, que parece sacada de una novela de ficción, y intercambiarla por esta imagen de Rafael Aguirre. Todo esto lo cuenta el yerno de el principal laico que estuvo participando de esta operación, Luis Felipe Murguía Terroba. Luis Felipe Murguía Terroba era hijo y, por supuesto, en aquel entonces patriarca de toda esta organización laical católica, pero de esta empresa que ustedes seguramente conocen, es la editorial Murguía, que al principio del siglo XX y todavía hasta nuestra época, pero ya en menor proporción, edita el Silabario de San Miguel, por supuesto también el Calendario del Antiguo Galván y muchas otras producciones, tanto catequéticas como populares y sociales, y él era el dueño de esta editorial, pero además un laico cercano al episcopado. Acompañó, por ejemplo, en el proceso del destierro y de esta pues huida de los obispos mexicanos al seminario de Montezuma en Estados Unidos, y allí también fue donde recibió este encargo de custodiar en su propio hogar a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo se realizó esta operación? Pues fue muy complejo, ya les decía. Inició con el retiro del sagrado original del altar principal de la Basílica de Guadalupe. Se envolvió en seda y se envolvió en jerga, esta jerga que es también muy tradicional en los hogares y en los mercadillos mexicanos, y se selló con algunos listones y cera lacre. Se colocó en el fondo de un ropero chino que estaba allí en la Basílica de Guadalupe, perteneciente particularmente a la colegiata de infantes y a el monasterio de las Sacramentarias lateral, ahí ahora se llama la parroquia de Capuchinas, y se escondió allí, se intercambió, se colocó en el altar y con el marco original en plata y oro se colocó la imagen de Rafael Aguirre, y se tuvo que hacer un agujero. Un albañil de nombre Ubaldo Moreno participó derrumbando una de las paredes del santuario para que los militares y la guardia guadalupana no se dieran cuenta de esta operación. Esta operación tenía que ser secreta, no solamente para cuidarse del ejército, sino también cuidarse de los propios, la propia Guardia Nacional guadalupana, los propios católicos, porque ustedes imaginarán el tipo de reacción que iba a tener un feligres católico al enterarse de que alguien aparentemente se estaba robando la imagen sagrada de la Virgen de Guadalupe. Se hizo en completo silencio y secrecía, tanto como era posible, porque se tuvo que derrumbar un muro. Se subió a un camión de redilas junto con algunos colchones del convento y de la colegiata, y se tuvo que sacar de la Villa de Guadalupe de una manera también subrepticia para eludir tanto a la Guardia Nacional Guadalupana como al ejército que ya habían rodeado el santuario. Cuenta también las anécdotas que para poder salir con ese camión y con esos colchones y ese ropero en donde venía guardada la imagen de la Virgen de Guadalupe, tuvieron que pagar una mordida a uno de los miembros del ejército mexicano para que los dejaran salir, y así fue como esta sagrada imagen salió por vez extraordinaria. Ya había salido antes, en 1629, hacia el centro de la Ciudad de México, cuando estaba inundada, una inundación que duró 4 años en todo el primer primer círculo de la Ciudad de México, y la Virgen de Guadalupe fue subida a una trajinera para poder bendecir y poder acompañar a la gente en aquella famosa gran inundación de 1629. Pero en 1926, salió en ese camión de redilas, en ese armario, para ser llevado a la casa particular de Luis Felipe Murguía Terroba, en donde la tuvo que custodiar primero en una casa ahí cerca, en la calle de hoy República de Salvador,
y después en República del Uruguay, donde también tuvo que mudarse el propio Luis Felipe Murguía por el miedo y las tensiones que se vivían también en aquella época. Hay que decir que Luis Felipe Murguía Terroba tuvo miedo todo el tiempo, y no es para menos, ser el custodio de la imagen religiosa más importante de los católicos en este lado del continente, y yo creo que para todo el mundo pues es una de las muy pocas presencias divinas de la catolicidad, ¿no? Validadas no solamente por la historia, sino evidentemente por la devoción y los acontecimientos que las han enmarcado, y tenerla en su hogar pues significó una gran presión, un gran peso para él, para su familia, pero también una bendición, porque en la misma habitación en donde fue guardado este ropero donde estaba la Virgen de Guadalupe, en esa misma habitación nacieron al menos 2 de sus hijos, una de ellas que se convirtió obviamente en una religiosa que siguió obviamente la vocación conventual para poder seguir sirviendo a la Iglesia. Es una bendición que evidentemente tuvo la familia, pero también un gran riesgo al ser los secretos custodios de la imagen original, mientras la imagen que realizó el artista Rafael Aguirre permanecía en el Santuario de Guadalupe, a la vista de todos, sin que realmente nadie se percatara del intercambio que había sucedido. Después de 3 años de la guerra cristera, y ya en medio de los acuerdos, el ropero junto con toda la imagen regresó a la Villa de Guadalupe, regresó a la Basílica de Guadalupe. Allí sí se hizo un evento público y abierto, obviamente, en donde se liberaron los sellos eclesiásticos que resguardaron la tilma original. Se colocó nuevamente a la imagen en el altar principal, y como recompensa por el valor, por la audacia, por el riesgo que asumió la familia Murguía Terroba, el arzobispo de México le obsequió a la familia la imagen que hiciera Rafael Aguirre, la imagen que durante 3 años pues recibió pues todas estas peticiones, súplicas, oraciones y agradecimientos por parte del pueblo mexicano, que estuvo allí en el lugar del sagrado original. La familia hasta este 2026 conserva justamente como prueba de este compromiso y de este sacrificio y de esta gran misión que le encomendó la Iglesia Católica a este laico y a sus familias, conserva esta imagen de Rafael Aguirre. Toda esta historia, sin embargo, fue contada y salió a la luz gracias a ya les decía, a que el yerno de Luis Felipe Murguía Terroba relata al arzobispo Luis María Martínez, muchos años después, relata todos estos acontecimientos, porque, y esto es sorprendente, en aquel entonces la Iglesia, el arzobispo Luis María Martínez y otros le exigían a la familia Murguía Terroba que devolviera la imagen de Rafael Aguirre para que fuera venerada y presentada ante el público en general, digámoslo así, en un templo, en algún santuario. La familia, el yerno, responde justamente contándole todo este periplo, toda esta historia al arzobispo de México, suplicándole que cumpla la palabra del arzobispo del 1926 para conservar esta imagen, que fue un obsequio por el valor, por el sacrificio y por la donación que hace obviamente Luis Felipe Murguía Terroba, casi con su vida, por resguardar a la imagen original con todos los riesgos que eso implicaba en su propio hogar. Es una historia verdaderamente fantástica, de la cual pues, hay todavía mucho que contar, pero que se los quería compartir en este momento, porque en efecto estamos en estos 100 años, en estos días, 29, 30, 31, en estos días en donde comenzó esta guerra compleja, fratricida, y donde también pues estamos urgidos de rememorar con memoria clara
y también con reivindicación de quienes no utilizaron las armas, sino que utilizaron la paciencia, la fe, incluso el sacrificio para defender esa religión que tenían. No fue sino hasta muchos años después que se diferencia que la guerra cristera, por supuesto, fue un error, fue una cosa trágica. Ninguna guerra es justificable, tampoco lo es la guerra cristera, y pues hay muchas víctimas de todos los bandos que comprueban que también se cometieron excesos y errores. Pero las historias, insisto, tanto las martiriales como estas luminosas que ya les contaba con Luis Felipe Murguía Roma, estas historias pues también reivindican una manera de vivir la fe de una forma pacífica, sacrificada y entregada más allá de las armas. Pues Jorge, amigos, esa es la historia que traía para esta semana. Pues muchísimas gracias, Felipe, por esta historia luminosa que nos interesa, que nos llena de muchísima alegría, pues, de este sacrificio de esta persona que logra durante mucho tiempo. Y luego nos contarás qué sucedió después, que le narran que ya el obispo Luis María Martínez. Sin duda alguna, con mucho gusto. Muchas gracias, Felipe. Bien, vamos a una pausa. Estamos aquí en Voces de Esperanza.